Bueno, voy introduciendo un poco el tema, ¿vale? Y así también les damos tiempo, ¿vale? Hoy vamos a hablar, para finalizar y cerrar un poco este ciclo teórico, por así decirlo, sobre el juego infantil y en concreto sobre el juego simbólico, ¿vale? Que hoy explicaremos qué es, por qué es tan importante en los niños y cómo lo podemos fomentar, ¿no? Que al final es muy importante que también en casa podamos hacer ese trabajo y el objetivo de estas formaciones es que es, bueno, pues poder dar esas herramientas a los padres para que lo puedan aplicar en casa de una forma sencilla y, bueno, y práctica. Entonces, bueno, este sería el último módulo teórico, como he dicho, y luego en diciembre vamos a tener la encuesta, bueno, la encuesta, perdón, la puesta en común en la que podéis exponer vuestros casos, reflexiones, dudas que hayan podido ir surgiendo a lo largo de la formación. También es verdad bueno, pues que han sido módulos separados en el tiempo, ¿no? Y a veces se van quedando las dudas ahí un poco cuajadas. Entonces, bueno, pues se crea una encuesta en la que podéis ir rellenando pues vuestros casos, dudas y bueno, y yo y Anne las resolveremos en diciembre. Vale, bueno, pues con vuestro permiso voy a empezar y voy a compartir pantalla. A ver si... ay. Juego simbólico. Y hablaremos del poder que tiene el juego en el desarrollo emocional y cognitivo de los niños. Pero voy a ir más allá, ¿vale? Porque el juego es mucho más que diversión. Siempre pensamos en el juego y siempre lo asociamos con solo a diversión. Pero para un niño, jugar es muchísimo más que solo diversión o que pasarlo bien. Es su forma de pensar, de explorar el mundo y de expresar lo que sienten. ¿Vale? Repito un poco lo que he dicho porque esto es súper importante. El juego no es solo diversión, ¿vale? Va mucho más allá que eso. Es su forma de pensar, de explorar el mundo, de expresar lo que sienten, de aprender también y de crecer emocionalmente. A través del juego libre, espontáneo, que va surgiendo con el tiempo, el niño, la niña, desarrolla creatividad, la capacidad para relacionarse y la posibilidad de ser auténtico, ¿vale? Desde que nacen, los niños aprenden jugando. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues bueno, cuando empiezan un poco con el cucutas, ¿no? Ellos empiezan a aprender algo muy importante, que esto les da la capacidad para separarse de sus padres, pues cuando van al colegio, cuando empiezan la guardería, en torno al año. Empiezan a generar la permanencia del objeto. Aprenden que sus padres no desaparecen, que aunque no los vea, aunque no estén presentes físicamente, no desaparecen. Es la permanencia del objeto que llamamos nosotros, ¿no? ¿Qué significa esto? Que un objeto permanece, un objeto que en este caso es la madre. Y entonces esto es súper importante porque esto les va a permitir separarse de los padres, esto les permite ellos explorar el mundo y separarse y estar tranquilos con que sus padres van a volver, que no les van a dejar abandonados. Porque hasta en torno al año, ¿vale? 11 12 meses, los niños, cuando no ven a sus padres, los bebés, cuando no ven a sus padres, sienten que han desaparecido, que han dejado de existir. Entonces, esto es súper importante y esto se va generando mucho con este juego de cucutás, ¿no? De cerramos los ojos y de repente aparece, ¿no? Y que siga ahí. Y luego también, bueno, como ya hablamos en el primer módulo, con el vínculo seguro, ¿no? Pues acudiendo al llanto y a las llamadas de nuestros bebés. Entonces, bueno, empezaría un poco ahí todo el juego y hasta el juego de reglas más mayor que conocemos todos, ¿no? Que ahí es donde ellos
aprenden, ¿no? La importancia de las normas y a respetar unas normas. Y también aprenden a tolerar la frustración de perder. O cuando comprueban, ¿no? Que no pueden saltarse las normas. Cuando un niño está jugando, siempre al principio intenta saltarse las normas y hacer trampas, ¿no? Entonces ahí ellos también aprenden a tolerar esa frustración y que no se pueden saltar las normas porque no, hay normas que hay que cumplir, ¿no? Y que si no las cumplen, pues uno deja de jugar, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues como bien comentaba Lucía, mi pediatra, ¿vale? Que es, bueno, una pediatra que está en redes sociales muy activa y de hecho yo compartía el vídeo de ella en Instagram y hablaba de esto, ¿no? De, pues que los niños cuando juegan construyen su cerebro, están construyéndolo. Construyen el pensamiento, la atención, la motricidad, la memoria, la creatividad y la empatía, ¿vale? Y voy a poner unos ejemplos. Cuando construyen una torre, cuando están construyendo una torre, aprenden conceptos de física, ¿no? Como pueden ser la gravedad, el equilibrio, ¿vale? Y cuando juegan con muñecos, aprenden, representando diferentes roles, aprenden a empiezan a desarrollar la empatía, ¿no? Y a ponerse en el lugar del otro, porque al final cuando están interpretando un rol, se están poniendo en el lugar del otro. Y ahí es donde empiezan ellos a desarrollar la empatía, con ese juego de representar roles a través de muñecos, ¿no? O incluso disfrazándose de los roles, cuando empiezan a hacer el como sí, ¿no? Soy cocinero, soy dentista, soy médico. Ahí empiezan ellos a desarrollar la empatía, porque aprenden a ponerse en el lugar del otro desde la imaginación, desde los que ellos creen que es estar en ese papel. Entonces, estos juegos son muy importantes. El juego es una de las actividades más importantes para el desarrollo emocional, cognitivo y social del niño, ¿vale? Para los niños, jugar es una necesidad, no es un capricho. ¿M? No solo es un instrumento poderosísimo para el aprendizaje, sino que también es una fuente muy importante de satisfacción y de felicidad para los niños. Todos lo sabemos, ¿no? Los niños disfrutan muchísimo jugando. Y también, bueno, pues es una vía, que esto es muy importante, yo creo, y es donde muchos no tenemos por qué conocerlo, sino sabemos un poco más allá sobre el desarrollo infantil, pero el juego para los niños es su vía de descarga, su vía de expresión. Los niños, mediante el juego, procesan todo lo que les pasa, elaboran sus conflictos y expresan lo que aún no pueden decir con palabras. ¿Vale? Esto es también súper importante porque es el medio natural del niño para expresar todo lo que siente. Y esto hay que fomentarlo porque es como ellos empiezan a elaborar toda la conflictiva, todo lo que tienen ahí dentro, ¿vale? De sus cabecitas y todo lo que les preocupa. Un niño no puede poner en palabras lo que le está preocupando porque muchas veces ni tiene las palabras ni siquiera sabe lo que le está pasando. Entonces, a través del juego va imaginando, va creando escenarios y van elaborando y van expresando todo su malestar, ¿vale? Por eso para nosotros el juego no es un pasatiempo, sino que es una herramienta de salud mental. ¿M? Nosotros en consulta utilizamos el juego terapéutico como herramienta, ¿vale? Para trabajar con los niños, porque es donde se expresa todo y donde nosotros también podemos trabajar todas esas conflictivas que nos traen a consulta. Entonces es muy importante que tengan esa vía de descarga. Luego más adelante os explicaré un poco, ¿vale? Porque para mí hay tres vías de descarga en los niños, bueno, en todas las personas, ¿vale? Que sería la sintomática, la descarga motora y la psíquica, que es la que podemos expresar y hablar. La sintomática, pues es generando síntomas y la motora es a través del cuerpo, a través de la actividad. Entonces, los niños principalmente hacen unas descargas motoras, ¿no? A través del cuerpo. Y ese cuerpo va generando un juego, ¿no? Y va expresando todo eso para que se pueda convertir pase de la motora a la psíquica, se convierta en un juego de motriz, ¿no? De descarga motriz a un juego.
más psíquico, más elaborado, más de expresión, de palabra, que esto es súper importante para que ellos vayan descargando todo ese malestar. Entonces, bueno, pues jugar es algo interno, mental, ¿m? Y externo, la acción. Jugando por fuera, pongo ahí, somos capaces de cambiar nuestra realidad interna, nuestro estado emocional. ¿M? Y jugar es la puerta a la simbolización. ¿M? La capacidad, ¿qué es la simbolización? Es la capacidad para expresar con algo externo lo que siente por dentro. Explico. Es decir, usar símbolos, como pueden ser palabras, dibujos, juegos, para expresar sus emociones, sus pensamientos o experiencias. ¿Vale? Es el inicio del pensamiento abstracto, de la imaginación y de la capacidad que tenemos para comprender las emociones. Y las primeras simbolizaciones vienen, como hemos dicho, con el tema de la machu, con el tema de la separación, con el tema de la permanencia del objeto. Voy a explicar un concepto, ¿vale? Que nosotros utilizamos muchísimo y es súper importante y quizás lo hayáis oído no tanto como objeto transicional, sino como objeto de apego, ¿vale? Pero voy a explicar por qué digo lo de transicional. Transicional significa que puedo transitar, eh, sí, moverme con ese objeto o separarme de mis padres con ese objeto, ¿vale? Por eso lo llamamos objeto transicional. Entonces, es el objeto que le va a permitir transitar sin la presencia de la madre. Este es el primer símbolo que el niño utiliza para representar algo, que en este caso es su madre, ¿vale? Y que lo que está representando también es esa conexión emocional que tiene con su madre. Y en su ausencia, este objeto le ayuda a calmar su ansiedad y a construir su seguridad emocional, ¿vale? Puede ser una manta, un peluche, un trozo de tela. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, esto es modo personal. Mi hijo, su objeto transicional es un peine. Es su objeto de apego, es lo que a él le permite estar más tranquilo y poder, bueno, pues separarse mejor. Es curioso, pero es así. Y esto es algo que representa esa seguridad en el vínculo, ¿no? El que tiene bueno, con nosotros, en este caso con los padres, ¿no? Les ayuda a calmarse y a tolerar esa ausencia y todo lo que les supone esa ausencia, ¿no? Y este es ay, perdón, que se me traban las palabras. Es la forma más temprana del juego simbólico, este objeto transicional, ¿vale? Aquí empieza ya a imaginar, empieza a ser capaz de con el objeto imaginar a su madre internamente o a su padre, ¿vale? Y tener esa imagen interna y calmarse. Esto es súper importante, ¿vale? Aquí empieza todo, yo diría, ¿vale? Entonces, bueno, más adelante, cuando el niño ya no necesita ese objeto, conserva esa capacidad de representar internamente a las figuras queridas y esto pues le va a permitir imaginar, jugar, pensar y crear, ¿no? Sosteniendo pues un poco eso, esa realidad externa y su mundo interno, ¿no? A la vez. Entonces, la simbolización es lo que les permite transformar las emociones en algo que se puede pensar y algo más manejable. Pues eso, transformar la angustia en algo más manejable y más llevadero. Y esto es muy importante ya que cuando un niño no puede simbolizar, normalmente se ve desbordado por sus emociones, ¿no? Y hay dos vías de descarga, ¿no? Bueno, tampoco son dos vías de descarga, ¿no? Pero hay dos opciones que pueden pasar, ¿no? Que va a actuar lo que siente, pega, grita, se encierra, ¿no? Porque todavía no puede ponerle forma y entonces ni a través del juego ni en palabras. Y o otra opción es que inhiba lo que siente y lo reprima generando síntomas, que es lo que hemos dicho.
Por ejemplo, se me ocurre una encopresis, ¿no? Que es cuando los niños tienen problemas con la gestión, bueno, con el control de esfínteres, ¿no? Bueno, pues o desbordan de repente, ¿no? No se aguantan y de repente se hacen caca o que contienen, aguantan tanto, aguantan tanto que llega un momento en que desborda, ¿no? Y que yo creo que viene un poco de esto, ¿no? Que inhibo, inhibo, inhibo y al final llega un momento en que ya no aguanto, ¿no? Entonces, esto es lo que hablaba de la vía sintomática, ¿no? Cuando un niño no puede expresarlo a través del juego, que es su forma natural o su lenguaje en esos momentos para expresar emociones, le va a desbordar tanto que al final la mente necesita liberarlo y la forma que los niños muchas veces tienen de liberarlo, si no es a través del juego, ¿no? Que sería la forma psíquica, la vía psíquica a través de la cual los niños pueden expresar, lo haría sintomáticamente, ¿m? A través de un síntoma. También hay dolores de tripa, jaquecas, todas estas cosas ocurren, ¿no? Entonces, cuando un niño juega, dibuja o inventa historias, está desarrollando pues esa capacidad de simbolización, ¿no? Por eso decimos que el juego es el primer lenguaje del niño. Es un hablar sin palabras. Entonces, bueno, pues eso, al final ellos expresan, ¿no? Ahí todo lo que tienen dentro a través de ese jugar y tienen que descargarlo de alguna manera, ¿no? Y cuando un niño puede jugar, pues emocionalmente y sostenido también, ¿no? Que tenga ese sostén para expresar todo lo que siente, incluso lo más agresivo. ¿M? En cambio, cuando el juego está ausente, cuando no hay juego en los niños o es muy rígido, ¿no? Como puede ser ordenar objetos, ¿no? O construir, pero construir siempre, ¿eh? No es en una etapa que la etapa de 2, 3 años suele ser la de construcción, ¿no? Sino que sea siempre construcción, 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 ¿no? Algo súper rígido, pues ahí hay una ausencia de juego, ¿no? Y ahí hay un mundo interno demasiado controlado y invadido por la ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, pues para nosotros, por ejemplo, los dibujos es como la carta de presentación de los niños. Es donde los niños son capaces de plasmar todo su mundo interno, ¿no? Sin ser juzgados y sin sentir pues tanta angustia y todo lo que, bueno, los genera. Entonces, con el juego pues pasa igual. Para nosotros es muy importante cada detalle del juego porque es donde expresan todo lo que sienten y todo su malestar. Entonces, eh, ay, perdona. Entonces, jugar no es solo una manera de conectar con los demás, sino de conectar con ellos mismos también, de comprender, de unir ideas, de elaborar lo que nos pasa, lo que pensamos, lo que sentimos, de sostenernos, de resistir en los malos momentos, ¿m? De buscar un sentido, de explorar, de descubrir el mundo, de comunicar, como he dicho ahora, de conectar con nuestra parte más subjetiva y propia. Entonces, un niño cuanto más juega, pongo ahí, más puede pensar y más puede manejar lo que le pasa. ¿M? Y la fantasía, señores y señoras, hace el pensamiento. Jugando desarrollan la capacidad de fantasear y de imaginar. La fantasía hace el pensamiento. Un niño que es capaz de imaginar y de fantasear va a desarrollar un pensamiento más profundo y más elaborado. Y entonces esto le va a permitir ser un adulto más resolutivo, ¿vale? Porque les va a dar ideas, ¿no? Cuando uno tiene la capacidad de imaginar y de crear, pues tiene más capacidad de que se le ocurran ideas, formas de resolver problemas. Entonces, además, bueno, pues esto también es muy importante para acceder al aprendizaje, para los estudios. Hay niños y niñas y adolescentes también que no acceden al aprendizaje, que es decir, que no consiguen estudiar porque, bueno, pues no han desarrollado todo esto que es
el pensamiento más profundo y no son capaces de razonar más allá, de imaginar en nuestra mente, por ejemplo, lo que nos está contando el profesor y de darle una forma, pues, a nuestras palabras, ¿no? Y de representarlo ahí en nuestra mente de alguna manera, que es la forma en la que sostenemos más la información. Por ejemplo, todos sabemos que si estudiamos de memoria, es un reproducir, ¿no? Tú lees y reproduces básicamente lo que estás leyendo. No razonas, no hay más allá, no lo imaginas en tu mente. Y esto nos puede funcionar, por ejemplo, en historia, te puede funcionar en geografía, en ciertas asignaturas, pero en asignaturas como pueden ser las matemáticas, la física, o sea, es imposible. Necesitamos esa capacidad de razonar, de imaginar eso que nos está contando el profesor o lo que nos está contando el problema de matemáticas o de física. Imaginarlo en nuestra mente para poder darle una forma y poder responder, ¿no? Entonces, aquí la memoria no nos sirve para nada. Entonces, para mí es muy importante que desarrollemos el pensamiento más profundo a través de la fantasía y permitiendo a los niños que jueguen más, porque si no, a la larga se van a convertir en adolescentes que no van a poder estudiar, se van a convertir en adolescentes que no se van a saber proteger de ciertos peligros porque no van a saber pensar en las intenciones que hay en un compañero, ¿no? Estas cosas también son importantes. O a la hora de ser un adulto, pues resolutivo, como decía, que me ocurre un problema con X situación de la vida y que no tenga esa capacidad de en mi mente crear diferentes soluciones, ¿no? Entonces es súper importante. Y aquí os pongo que prioricéis el juego sobre las extraescolares cuando son pequeños. Esto es muy importante para mí. Para mí el juego es lo más importante. Si queremos que nuestros hijos sean capaces de estudiar, y que sean adultos resolutivos, como bien he dicho, ¿no? Con un pensamiento más profundo, antes de meterles en academias, en extraescolares de inglés, tenemos que enseñarles a jugar y tenemos que dejarles tiempo para jugar en su día a día. Porque por mucho que aprendan, o sea, que sepan decir perro en inglés, por ejemplo, si no desarrollan esa capacidad de imaginación y de crear, no van a ser capaces de estudiar y menos idiomas tampoco. Idiomas es otro ejemplo. En idiomas tienes que ser capaz de en tu mente poner tu frase en castellano y intentar traducirla en tu mente para luego poder decirla. Entonces, si yo no tengo esta capacidad de imaginar, los idiomas son otras cosas que le va a costar, les va a costar. Entonces, sí, para mí, ¿no? Yo siempre digo que antes de todo esto, de extraescolares de inglés, de lo que sea, que cuando son pequeños prioricemos el juego, tiempo en casa jugando. ¿M? Entonces, en el cole también se nota mucho, pues los niños que han tenido la oportunidad de jugar, porque son niños también más atentos, más curiosos, son más capaces de concentrarse, porque su mente ya ha practicado todo eso en el juego. Entonces, bueno, hablemos del juego simbólico en específico, que es donde se empieza a cuajar todo, por así decirlo. El juego simbólico es el juego de como si. Hacer como si. Este aparece en torno a los 2, 6 años, más o menos, ¿vale? Cuando el niño pues empieza a usar, digo niño, ¿vale? Pero me refiero tanto a niño como a niña, ¿eh? Cuando el niño empieza a usar un objeto, como hemos dicho, un símbolo, un objeto, un gesto, una palabra, para representar algo diferente de lo que es, ¿vale? Es decir, voy a poner un ejemplo. Cuando un palo se convierte en una espada. Cuando la caja de cartón se convierte en un coche o en un cohete o en una nave espacial, ¿eh? O cuando un muñeco es un bebé o un príncipe o, ¿no? Entonces, a través del cómo sí, ellos ensayan esos roles de la vida.
¿vale? Transforman la realidad y crean un mundo propio, un mundo de fantasía en el que puedan expresar todo eso que sienten. Es donde a ellos les permite dar forma a todo lo que sienten. Es un espacio transicional, como bien he dicho antes, un lugar intermedio entre sus fantasías, sus deseos, miedos y la realidad. ¿Mm? La realidad me refiero al mundo como lo vemos los adultos. ¿Mm? Es, como he dicho antes, la forma natural de los pequeños, de los niños, para expresar todo lo que sienten. ¿Mm? Sus emociones, miedos, deseos, frustraciones, escenas familiares, conflictos inconscientes. Ahí es donde todo. Y aquí también en esto empiezan a construir, a dar forma a su identidad. Que de otro modo, pues igual no, como bien he dicho, no podrían poner en palabras, porque todavía esa forma psíquica, esa forma de hablar, de poner en palabras lo que le están sintiendo, no se desarrolla hasta más adelante, ya cuando empiezan a ser más mayores, ¿no? Eh, entonces, con estos juegos, con el juego simbólico, ellos ensayan la vida sin peligros. Es una forma muy profunda y muy auténtica de expresar, ¿no? Es el lugar donde el niño puede ser libre y sin miedo. ¿Mm? Por eso, pues, como he comentado, es nuestra herramienta principal, el juego terapéutico y el juego simbólico en este caso. Y cuanto, esto os lo digo a modo chascarrillo, cuanto más pequeños son los objetos o cuanto más diferentes en cuestión de que no se parezcan tanto a lo que en realidad está representando, cuanto más pequeños y más diferentes, mejor, porque mayor es la capacidad de imaginación. Me explico. Cuanto más pequeña es la pistola, por así decirlo, con la que está jugando a que es un ladrón, mejor, porque mayor capacidad hay de desplazar todo y de simbolizar y de representar todo eso. Y lo mismo, pues eso, cuanto más diferentes me refiero a, pues eso, ser capaz de utilizar una tela y dar forma a esa tela, o ser capaz de utilizar una caja de cartón y que esa caja de cartón se convierta en algo súper chulo, ¿no? Esto. Entonces, bueno, y para ayudarlos a que ellos expresen todo lo que sienten, tenemos que hablar nosotros su mismo idioma. Entonces, para nosotros su idioma es el juego. Voy a poner ejemplos, ¿vale? A ver, perdón. Cuando el niño juega, por ejemplo, a cuidar, a salvar o reconstruir, muchas veces puede estar expresando cosas como un deseo de reparar un daño causado. ¿M? Entonces, el juego lo que le va a permitir es ponerlo fuera y hacerlo visible y más manejable y más comprensible. Porque, bueno, pues en el juego ellos no necesitan cumplir expectativas ni adaptarse a los deseos del otro. Allí ellos pueden expresar y experimentar su autenticidad y desplegar toda su creatividad, ¿no? Y así descubrir quién es. El juego, para mí, bueno, en nuestra clínica sobre todo, es sinónimo de salud psíquica. ¿Eh? Un niño no puede jugar, que no puede jugar, no puede simbolizar y por lo tanto no va a poder elaborar lo que siente. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios? Que más o menos los hemos podido mencionar un poquitín por encima, ¿vale? Pero, ¿cuáles serían los beneficios que tiene el juego simbólico en el desarrollo del psiquismo infantil o en el desarrollo infantil? Pues desarrollamos y perfeccionamos nuestra capacidad motora y compleja y nuestra interacción social, fomenta la empatía y la comprensión del otro, como ya hemos dicho, representando diferentes roles. También no solo se pueden poner en el lugar del otro, sino que también aprenden a reconocer las emociones que puede sentir otra persona y a construir identidades a partir de ahí.
prepara al niño para la vida emocional y social, ¿vale? Aprenden a tolerar la frustración, como ya he dicho, pues cuando experimentan, prueban, se equivocan, vuelven a intentar, ¿no? No solo desarrollan su imaginación, sino también su pensamiento lógico, su capacidad de atención, su memoria. Aprenden también a planificar, a tomar decisiones, a enfrentarse a los pequeños desafíos que les prepara la vida ensayando y representando esas situaciones reales desde la fantasía. Fortalece su salud emocional. Cuando un niño juega, pues como hemos comentado, elabora sus miedos, sus frustraciones y deseos y aprenden que pueden perder, enfadarse, equivocarse y que después de todo puede seguir bien todo. Por eso decimos que un niño que juega, ay, por eso decimos que un niño que juega va a ser un adulto más resolutivo y más creativo y capaz de tolerar esa frustración y la angustia. Jugar les enseña también a esperar, a esperar turnos, a negociar, a confiar en sí mismos. Entonces, vamos un poquitín a ¿qué podemos hacer en casa entonces, ¿no? ¿Cómo se desarrolla esto, todo esto? Sí, sabemos que es importante, pero ¿cómo? ¿Qué hacemos, no? Todo empieza poco a poco. ¿M? Primero juegan con el cuerpo, como he dicho, a través del juego del cuerpo, y luego con objetos y después ya empiezan a representar, ¿no? Pues esto de un palo es una espada, ¿no? Entonces los primeros juegos son esas interacciones con la madre, el cucutrás, que aquí pues se expresa sorpresa, se forja complicidad, ¿no? Y por eso los padres pues tenemos un papel bastante importante en el desarrollo del juego. Nosotros tenemos que introducirles y enseñarles cómo jugar, ¿no? A veces en consulta me encuentro a padres, esto lo digo porque esto me pasa, me encuentro a padres y madres que tienen muchas dificultades para jugar con sus hijos o que incluso a veces lo evitan, ¿no? Como si no supieran cómo hacer, ¿no? Y no por falta de tiempo, ¿no? Se me ocurren varias cosas, ¿eh? Que puede ocurrir, yo las menciono, a ver si os identificáis con alguno de esto y si es así, pues bueno, podemos igual hablarlo en la puesta en común, ¿eh? Mm, puede que haya padres que no hayan jugado mucho en su infancia, por ejemplo, y jugar pues les conecta con su parte infantil. ¿M? Puede que no pudieron jugar por diferentes situaciones porque tuvieron una infancia igual difícil en la que se les requería más tareas adultas, ¿no? Entonces, bueno, entonces cuando juegan o cuando se les pide jugar, ellos conectan con esa parte infantil y a la que igual le sucedieron cosas dolorosas. ¿M? Y las que prefieren seguir teniendo en el olvido. O también pueden que sean personas que necesitan controlar lo que hacen y piensan. Y claro, el juego es donde uno es, ¡puf! ¿No? Así, pa. Deja, ¿no? Que esa parte tan adulta, responsable y, ¿no? Para ser un niño. Y a veces hay adultos, hay personas, hay padres y madres que les cuesta dejar esa parte para convertirte de repente en un niño, ¿no? Y dejar de controlar todo lo que haces y piensas, dejar de guardar un papel, ¿no? de persona adulta, seria y responsable. Entonces, claro, es que y la creatividad y el juego, pues hay que dejarse llevar, ¿no? Y eso igual les incomoda. O tal vez sean padres y madres que estén cansados o que tengan muchas cosas que hacer y que, bueno, pues que puede que les cuesten dejar eso para más adelante y puedan o puedan sentir que que jugar en ese momento sea un perder el tiempo, perder tiempo, lo digo a modo suave, perder el tiempo me refiero a, pues mientras Peque está jugando, yo me pongo a recoger todos los cacharros de la cocina que he dejado antes, ¿no? Entonces, claro, sientes que si te pones a jugar, estás perdiendo el tiempo de recoger la casa, o, ¿no? Ahora que está entretenido, por así decirlo, ¿no? Pero yo sí que es verdad que si tuviera que decirle a un padre o a una madre que tiene poco tiempo durante el día, qué es lo más importante en la relación con su hijo o hija, le diría que jugar, ¿vale? Porque jugar es crear algo nuevo, os pongo ahí, crear algo nuevo juntos. ¿M?
un rato donde somos más auténticos, dejando a un lado esas responsabilidades y esos roles de vida. Es un rato donde somos más libres, donde en el que nuestras defensas y nuestros miedos quedan a un lado. ¿M? Todo eso que nos limita, a veces como adultos, quedan a un lado. Y por lo tanto es algo que une mucho, porque eh, en esos momentos los niños cantan, los niños son esponjas y ellos captan toda esa autenticidad que hay en el juego, en los padres. Y eso es algo que une mucho. Fíjate, mi madre se ha tirado aquí al suelo a jugar conmigo, a hacer de cocinera, de tendedera, de lo que sea, ¿no? Joe, y es capaz, ¿no? De, ¡pum!, de poner todo ahí en el juego. Eso une muchísimo, ¿no? Y ahí es donde realmente tanto los padres como los niños nos empezamos a mirar tal y como somos. ¿Mm? Está muy guay eso. Aunque estemos representando otros roles, ¿eh? Ahí es donde uno hace, lo voy a decir así, pero hace mucho, bueno, pues payasadas, por así decirlo. No quería decirlo, pero lo voy a decir, ¿no? Hace muchas payasadas cuando estamos jugando con los niños. Entonces, para mí el juego es la forma más auténtica en la que un adulto se expresa. Al igual que los niños, ¿no? Los adultos también. Entonces ellos lo captan y yo creo que une muchísimo la relación con padres e hijos. Entonces, y aparte que al principio nuestros niños, nuestros hijos e hijas van a necesitar y van a solicitar que estemos presentes en su juego, porque pues igual no saben o no se les ocurre y tenemos que ser capaces de invertir ese tiempo para que luego ellos poco a poco puedan ir haciéndolo solos, ¿vale? En su mundo de imaginación. ¿M? Entonces, pero primero, claro, necesitan nuestra imaginación, necesitan que nosotros les demos ideas, ¿vale? Al principio, luego os lo voy a decir, lo importante es que no dirijamos su juego, ¿vale? Pero al principio, pues sí que van a necesitar nuestra imaginación, nuestra capacidad de crear algo nuevo, ¿no? Para luego ellos empezar a crear su propia imaginación, su propio mundo de fantasía. Entonces, para mí esta imagen, pongo aquí a Laita jugando con los peques en la caja de cartón, representa mucho esto, ¿no? El padre, estoy segura que es el que ha hecho, ¿no?, ese avión. Entonces, yo estoy prestando mi capacidad de imaginación de crear con una caja de cartón un avión para que mis hijos se imaginen que estamos volando, que estamos, ¿no? Todo esto. Entonces, al principio yo le voy a prestar mi capacidad de imaginación de crear cosas a través de objetos para introducir todo esto introducirles en mi mundo de fantasía y que ellos vayan creando la suya propia poco a poco. Entonces, bueno, ¿qué evolución tendría el juego? Pasaría, vamos a hablarlo por edades, ¿vale? Pero va a pasar desde lo sensoriomotor, todo lo que hemos hablado del cuerpo, sensoriomotor, a lo simbólico, a representar, ¿vale? No, el juego no aparece de repente, va, evoluciona, en diferentes etapas y pues eso, pasa desde lo del cuerpo hasta representar y acabaría un poco en el tema de reglas, ¿no? Que serían los juegos de mesa, que eso ya lo hacen más los mayores, ¿no? Si tenéis niños mayores, lo sabréis que ahí están ellos en el juego de reglas, que es muy importante. No dejéis de jugar a esos juegos de mesa cuando os lo soliciten, porque ahí ellos están aprendiendo los límites, las normas, que eso es muy importante para entrar en la adolescencia. Y es importante, como padres y madres, que no hagamos trampas, que enseñemos a nuestros hijos también, cuando les veamos que hacen trampas, no dejarles que las hagan. Enseñarles que no, que eso no puede ser, que no se puede hacer trampas, que hay que aprender a respetar unas normas y a tolerar la frustración de perder, porque uno hace trampas cuando quiere ganar, pero ahí les estamos robando la oportunidad, una oportunidad muy importante, que es la oportunidad de aprender a perder, a tolerar la frustración. Entonces, estos juegos son súper importantes a esas edades y es muy importante que los padres tengamos también la capacidad de también tolerar nuestra propia frustración, perder y enseñarle a nuestros hijos a que se puede perder y no pasa nada. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a hablar por edades. De 0 a 12 meses
lo hemos dicho, hay un juego sensoromotor más funcional. Exploran el cuerpo, los objetos a través de los sentidos, ¿vale? Agitar, golpear, morder, lanzar. Además, bueno, cuando son así tan chiquitines, la boca es como el placer principal, ¿no? Es a través de la boca está todo el juego, ¿no? Entonces ahí ellos desarrollan todo lo sensorial, lo motor, ¿vale? Y la coordinación entre el del cuerpo y el placer corporal, como he dicho. Sobre todo, pues ahí en la boquita. Entre los 12 y 24 meses hay un juego más presimbólico, que van a imitar acciones simples, sin historia, ¿vale? O un rol o sin roles definidos, ¿vale? Como puede ser dar de comer. Ay, perdón, que ese ha sido mi reloj. Dar de comer a un muñeco, por ejemplo. O hablar por teléfono. Ay, vamos a llamar a Aitayama, ¿no? Y ahí también estamos, bueno, pues representando esas figuras que no las veo, pero están. Llamo a Itayama. Yo esto lo hago mucho en consulta, ¿eh? Cuando hay niños o niñas que les cuesta mucho separarse, hacemos mucho ese juego, ¿no? De, a ver, vamos a llamar a Ama, a ver qué cuenta, a ver, ay, mira, sí, que luego viene a buscarte. Y así, de esa forma, ellos también se calman, ¿no? Y toleran esa ausencia. Aquí pues hay un inicio de la imitación, de la representación mental, ¿vale? Y empiezan a hacer la diferenciación yo y otro, porque empiezan a separarse a través de ese juego, ¿no? De llamo por teléfono, como he dicho, ¿no? Y en los 2, 3 años hay un juego ya simbólico, pero simple, ¿vale? Usa objetos o gestos, ¿vale? Para representar algo. El palo, una espada, una cuchara, algo. Y empiezan a asumir roles concretos. De ahí nace la función simbólica, que luego estará más evolucionada. Amplían el lenguaje también y la imaginación. ¿Vale? Empiezan a desarrollarla ahí. A los 3, 4 años ya hay un juego simbólico elaborado. Introducen secuencias, roles más complejos, jugar a mamás y a papás, médicos, ¿no? Trabajos, ¿no? Por así decirlo, bombero, policía, más elaborados. Y usan el desplazamiento simbólico, que es esto de en los muñecos poner o representar con los muñecos o en diferentes situaciones lo que les está pasando. Se desarrolla un pensamiento representativo y comprensión de roles y de emociones, como hemos dicho, ¿no? La empatía. Uy, perdón, ay, ¿qué me pasa? Y de empatía. Luego, a los 4 o 6 años, empieza el juego de ficción y dramatización. Crean narrativas con conflictos, personajes y finales, ¿vale? Integran emociones y deseos aquí. Elaboran conflictos internos y empieza a crecer empiezan a desarrollarse la regulación emocional. A la edad de los 6, 8 años ya hay un juego cooperativo y de reglas simbólicas. Integran a otros niños en las historias, ¿vale? Ya no es un juego tan paralelo, sino que también me interactúan, ¿eh? En edades más pequeñas. Pero ya empiezan a integrar a los niños en historias. Tú vas a hacer de malo y yo voy a ser el ladrón, ¿no? Un poco eso. Entonces empiezan aquí lo que he dicho, empiezan a aparecer esas reglas autoimpuestas, ¿no? Tú eres tal y tú tal y yo voy a hacer de esto, ¿no? Entonces empieza la empatía, la negociación, el pensamiento moral. A los 8 ay, y 11 años, he puesto 10 perdón, me he confundido. Entre los 8 y los 11 años ya hay el juego estructurado y creativo, el juego de normas, de reglas, como bien he dicho. Hay un juego simbólico, pero se expresa más bien a través de la escritura, el dibujo o el teatro, ¿vale? Ya no es tanto con historias o representando roles, sino más bien a través de los dibujos, a través de la escritura, de historias, de cómics, ¿no? Un poquitín eso. Y se centra más en los juegos de reglas y de normas, porque ellos ahí empiezan a elaborar todo lo que les va a introducir en la adolescencia, que es pues saltar los límites. ¿Saltarme las normas o no? ¿Quién soy yo y por qué? Entonces, a la de eso, de 8 a 11 años se desarrolla el fortalecimiento del pensamiento abstracto y la imaginación, ¿vale?
porque ahí ya, bueno, pues como ya he dicho, lo simbólico está mucho más evolucionado, que es ya un dibujo, ¿no? O una historia que yo cuento. No tanto que represento, sino que lo cuento. Entonces, la imaginación está mucho más desarrollada y ya empieza a haber un pensamiento abstracto, que es lo que estamos buscando, un pensamiento más profundo y más abstracto. Entonces, ¿cómo fomentaríamos desde casa ese juego simbólico? Así, unos consejos generales. Pues tiempo y espacio, ¿vale? Tenemos que favorecer un tiempo y un espacio de juego libre diario, ¿vale? Sin pantallas ni interrupciones. Permitir que se aburran para crear, ¿vale? Aunque os digan, es que me aburro, es que me aburro, es que me... venga, intenta, vamos a ver qué se te ocurre, qué juego puedes hacer, venga, piensa, a ver, ¿qué crees que puedes hacer? Ah, pues mira, y si, a ver, si con estas cosas, a ver si se te ocurre algo, a ver, si veis que no se les ocurre, bueno, a ver, igual podemos hacer con todo esto una tienda de campaña y tú luego ya te inventas una historia. Me lo estoy inventando, ¿eh? Pero bueno, algo así. O sea, favorecer eso. ¿M? No les deis pantallas ni tablets, aunque os den la murga, porque si no, les estamos quitando, les interrumpimos el desarrollo de ese juego. Y, y ya os digo que sí, las pantallas entretienen y es la salida más fácil a todo eso, pero no se está desarrollando lo más importante, que es el juego. ¿M? Compartir al principio esos ratitos de juego y enseñarles con ellos, como bien he dicho, dándoles ideas, porque, bueno, pues al principio os van a reclamar y os van a necesitar, pues os van a decir, es que me aburro, es que no se me ocurre nada, es que, bueno, darle pequeñas ideas, pequeños incentivos para que ellos vayan desarrollando y que para que puedan ir jugando y primar, ante las extraescolares, primar un poco el jugar y el tiempo con ellos, porque cuando son pequeños, da igual. O sea, no les sirve de nada saber perro en inglés. A ver si me explico. Si queremos que acaben estudiando, por ejemplo, inglés, primero hay que desarrollar esto, porque si no, por mucho que le apuntes a academias, por mucho que, o sea, da igual, lo va a reproducir de memoria y no va a poder introducir todo eso en su cabeza, no lo va a entender. Entonces, por mucho que le metas a extracurriculares de inglés, si no tiene un juego y no desarrolla esta capacidad, os va a dar igual. De verdad os lo digo, ¿eh? Entonces, bueno, pues desarrollar un poco eso y fomentar eso. Luego también os pongo pocos juguetes. Pocos juguetes y materiales abiertos. Vale. No darles demasiados juguetes cuando son bebés, ¿vale? Cuando empiezan a sentarse, ya que pueden paralizarse. Porque esto es como los adultos. Cuando tenemos muchísimas opciones, cuando vamos a una tienda de ropa y tenemos muchas opciones, nos cuesta decidir. Nos cuesta porque entre tantas opciones te paralizas a veces, ¿no? Entonces, esto les pasa lo mismo a los bebés cuando son pequeñitos y ven muchísimos juguetes y dicen, ¿y ahora qué? Entonces, a veces se paralizan, entonces es mejor ofrecer pocos, poco a poco, incluso yo, por ejemplo, lo que he ido haciendo ha sido como ir mostrándole pocos juguetes y cada día como algo, a ver, cada día tampoco, pero cada pocos días ir enseñándole como algo nuevo, ¿no? Pues tengo, imagínate, una caja llena de juguetes y cada día voy enseñando un poquitín, un poquitín, un poquitín. Y por supuesto, con los que veo que ya ni interactúo ni nada, los retiro y al de un tiempo los vuelvo a sacar porque les vuelve a llamar la atención. Entonces, es lo que digo, que haya cuatro, cuatro juguetitos, no más. ¿M? Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando yo era pequeña, yo jugaba con mi hermano, yo tengo un hermano mellizo y yo jugaba con mi hermano a que montábamos tiendas de campaña y estábamos en la selva y teníamos que intentar, pues por ejemplo, no pisar la madera, íbamos por las alfombras porque la madera era lava y entonces teníamos que hacer aventuras y buscar un tesoro, cosas así, o sea todo esto, ser capaz de crear estas cosas, ¿vale? Y esto se crea a través de materiales abiertos, o sea, es decir, si a mí me dan una tela para jugar,
A ver, tampoco vamos a ser tan estrictos en ese sentido, pero si a mí me dan cuatro cosas para jugar, que son materiales abiertos, como puede ser una caja, una tela, un palo, ¿no? Algo me inventaré. ¿Eh? Disfraces también. Esto también fomenta mucho esa creatividad. Utensilios de casa, así como, bueno, pues eso, como pueden ser rollos de papel, ¿no? De hacer unos catalejos. Se me ocurren así cosas, ¿eh? Eh, y con telas también que puedan hacer disfraces o un gorro de cocina con papel, cartulinas, cosas así que sean como más abiertas, que den paso a más creatividad, ¿no? A inventar algo. Yo, por ejemplo, para los niños en consulta, para los niños que quieren construir y que se centran mucho en el tema de construir, sí, les dejo que construyan, pero luego, por ejemplo, sí que les ayudo o les fomento un poco el que hagan una historia con eso que han construido, ¿no? Pues si han construido una casa, pues que, por ejemplo, estos son, algo están construyendo, ¿no? Pero que sí, vamos a jugar con ello, ¿no? Cosas así. Bueno, cuidar el entorno emocional, ¿vale? El juego pues florece donde hay seguridad y vínculo. Ay, perdón, me lo he saltado. Bueno, interacción con niños de diferentes edades. Los padres muchas veces nos centramos y tendemos a juntar a niños de la misma edad para que jueguen, pero os voy a decir que si contamos a niños de diferentes edades, de ahí salen juegos maravillosos y de ahí salen cosas maravillosas. Porque los niños pequeños quien se interesan mucho por los niños mayores, porque saben mucho más que ellos y tienen cosas que a ellos les llaman la atención y eso les aporta cosas nuevas, ¿no? Que los que les aportan los de su edad. Muchas veces ni se interesan por los de su edad porque todo lo que tienen los de su edad o lo que les pueden enseñar los de su edad ya lo saben. No todos, pero... y en cambio un niño más grande pues me va a enseñar otras cosas o tiene otras cosas que a mí me pueden interesar más. Así que esa mezcla es interesante, ¿eh? Y además, a los mayores, vas a decir, joder, ves que los niños mayores se aburren. Diré que los niños mayores también disfrutan en esos juegos con los más pequeños porque se sienten orgullosos de cuidar y de enseñar a los pequeños. Y esto también les ayuda a ensayar roles, como puede ser hermano mayor, cuidar ¿no? El día de mañana yo a mis hijos, papá y mamá. También muchos niños mayores juegan a eso, a papás y a mamás con niños más pequeños y ellos, los pequeños, hacen de sus hijos, por ejemplo. Eh, Luego, evitar dirigir o corregir el juego cuando que el niño tiene que ser el protagonista, ¿eh? Tenemos que dejarnos llevar cuando estamos jugando con ellos, permitirles que nos digan quiénes somos en el juego y qué tenemos que hacer, ¿vale? En el juego. Y bueno, observar sin interrumpir. ¿M? Su juego, el juego de los niños cuentan lo que está elaborando en la mente. Entonces, a veces con que estemos observando sin interrumpir, es decir, si nos piden participar, participamos, que lo digo ahí, ¿vale? Participar si nos invitan. Pero desde su historia, no desde la nuestra. Entonces, a veces hay que uno, como adulto, tiene que quedarse, dejar que nos digan qué somos o qué tenemos que hacer, pero observar. Pues si el niño de repente está, ¿por qué tal? Observar sin interrumpir. ¿M? Y tú luego ya añadir tu personaje o tu rol. Permitir que expresen sus emociones, incluso las agresivas, en una forma controlada. No vamos a dejar que rompa cosas ni que se haga daño, pero bueno, pues no, a veces hacen así y tienen que expresar toda esa agresividad, ¿no? Y tienen que descargarla, porque si no, todo eso se queda dentro. Y luego, por último, esto es a nivel personal, yo lo que haría es un poco dar palabras al final del juego de lo que se ha jugado, ¿vale? Tampoco sin ir más allá, pero un poquitín, ¿no? Pues, oye, mira, esto que hemos jugado hoy de los padres que estaban aquí enfadados y discutiendo, igual es esto que algo que a ti te preocupa a veces.
Ah, pues sí, mira, esto es que el otro día os vi discutir y me asusté. Vaya, vale, vale, pues tienes razón, hijo, esto no va a volver a ocurrir. Me lo he inventado, ¿eh? Pero os he puesto una situación. Entonces, de esta forma lo que les estamos ayudando es a dar forma a lo que han vivido y a simbolizarlo. A que lo pueden expresar a través del juego, que no pasa nada, que nosotros, eh, ellos nos han hablado a través del juego, nosotros lo hemos visto. A veces vamos a acertar, otras veces no se nos va a ocurrir, por supuesto, no, no hay que interpretarlo siempre, O sea, así a nivel personal, yo os diría que cuando se os ocurra, cuando hayáis visto algo que os haya llamado la atención, pues ponerlo en palabras, no lo dejéis ahí. O sea, si lo habéis visto y lo habéis pensado, decirlo, expresarlo, porque así vosotros también le estáis enseñando a que poco a poco vaya pudiendo poner en palabras y pudiendo expresar con las palabras lo que les pasa. Entonces, en definitiva, la conclusión, ¿vale? Para mí, como ya os he comentado, el juego simbólico no es un capricho, ¿vale? Es una necesidad psíquica para el desarrollo. Es la base del pensamiento, de la empatía y de la salud mental. Cuando un niño puede jugar, puede imaginar, puede pensar, crear y reparar lo que le pasa. Entonces, esto es muy importante. Es su forma más natural de aprender, de expresar, todo esto que hemos comentado. Es su ensayo para la vida. Entonces, tenemos que priorizar el juego, tenemos que enseñar a nuestros menores a jugar y ayudarles con esta tarea. Y hasta aquí la presentación de hoy, teórica, y con esto, a ver, ay, uy. Y con esto finalizaríamos los módulos teóricos, ¿vale? En diciembre vamos a tener la puesta en común, que es donde vamos a poder hablar, pues, de forma más práctica de casos, si queréis exponer vuestros casos o si queréis que pensemos en algo, en alguna duda que os haya surgido. Os invito a que rellenéis el cuestionario que os he puesto por el chat y que, bueno, que participéis en eso porque a nosotros nos gustaría mucho ayudaros y que a todos os sirvan estas formaciones, ¿vale? Pues hasta aquí todo. No sé si alguien tiene alguna duda, alguien quiere poner algo. Es que ricasco, Light. No sé si a alguien le gustaría comentar algo. Bueno, a ti, Irune, por participar. Muchísimas gracias. Y cualquier cosita, ya sabéis, ¿eh? Me escribís. ¿Vale? La próxima es el martes 16 de diciembre a las 6:30, eso es. Y ahí también va a estar Anne, ¿vale? Porque vamos a estar las dos terapeutas para resolver todo. Y esa lo único que en vez de una hora va a durar un poquitín más, ¿vale? Por tema de que darnos espacio, pues para, pues si hay muchas dudas o lo que sea, ¿vale? O muchos casos que exponer. ¿Mm? Perfecto, pues oye, pues nos vemos ese día. Vale, Vale, pues pues muchas gracias por todo. muchas Finalizamos gracias a ya. todos. Genial, Agur. Nos vemos pronto. Hasta el martes 16. Agur. Agur.